El tema de esta mañana, mis estimados hermanos, es sirviendo a mis hermanos. ¿Cuántos creemos que es importante servir a nuestros hermanos? Alguien allí en la transmisión, si hay una manito arriba, ¿qué podemos decirlo? ¿Es importante servir a nuestros hermanos? ¿Será que podemos servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos? A ver, alguien que se identifique en esta mañana, o alguien que al menos diga no. A ver, los que están allí conectados, yo veo un buen grupo de hermanos, más de 40 hermanos conectados en vivo en este momento, algunos que se pueden unir, qué importante. Y yo quiero destacar el versículo, porque el versículo nos dice que Dios no es injusto. Y el texto, vamos a unir un poco de lo que hemos vivido esta semana. Hablábamos el domingo pasado, hermano Raúl, sobre servir apasionadamente. Amén. Y hablamos muchas veces de servir a Dios y casi que como que quisiéramos un túnel que nos conecte con el cielo para, si hablamos de servir a Dios, solo ver a Dios. Porque quisiéramos casi como salirnos hasta de nuestro cuerpo y servir a Dios es como de tanta altura que solo, escuchen esto, solo queremos ver a Dios. Y gloria a Dios porque amamos la presencia de Dios. Y es importante servir apasionadamente. Pero en este aspecto vamos a tomar algo del martes. Hablamos de la justicia de Dios. Y el texto nos dice que Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar nuestra obra. Amén. Trabajo. Amén. Servicio. Para olvidar nuestra obra. Y lo complementa describiéndolo de esta manera: y el trabajo de amor. O sea que algo vamos a tomar también esta mañana, y es que el servicio que hacemos debe ser con amor. Y el texto nos dice que esta obra que venimos haciendo es una obra y trabajo de amor que mostramos hacia el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Dice, habiendo servido a los santos. Ahorita sí vamos a leer de corrido, yo creo que podemos proyectar, está proyectándose en este momento allí en la transmisión el versículo de referencia y lo tenemos aquí en pantalla para nuestros hermanos. El texto dice que la obra y el trabajo que hemos mostrado hacia el nombre del Señor se hace realidad cuando servimos a los santos, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Hablamos de servir apasionadamente. Y esta mañana hablamos de servir a nuestros hermanos, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí que alguien aquí en sala esta mañana, en auditorio, y alguien allí en su casa, qué bueno que pudiera identificarse con esto. No sé si alguien quiera repetirlo, yo se lo voy a decir al hermano Joan, que yo lo necesito sirviendo aquí, haciendo un buen fondo para amenizar este momento especial. Gloria al Señor. Hermano Joan, vamos a invitarlo para que él siga haciendo su concierto esta mañana. Yo me sentí como solo un momento y yo dije, no, necesitamos la bendición del Señor. Y yo le quiero decir al hermano Joan esta mañana, yo sirvo al Señor Jesús y le sirvo sirviéndole a mis hermanos. Amén. No sé quién lo quiera repetir. Ustedes que están conectados, a ver, realmente alguna anécdota tiene que salir de aquí esta mañana de la escuela dominical. Amén. Y yo quiero invitarle para que usted lo reitere. Yo le sirvo al Señor Jesús y le sirvo sirviéndole a mis hermanos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo quisiera escuchar un grito por la transmisión, por Facebook. ¿Será que se alcanza a escuchar? Desde donde quiera que estén nuestros hermanos, porque hablamos de servirle a nuestros hermanos. Por eso yo quiero entonces esta mañana dar un saludo muy especial a hermanos que a veces no se ven en estos medios. A veces incluso si alguien quisiera atravesarse por la cámara para la transmisión o en determinado espacio para el culto, hasta alguien le dice, mire, va a pasar por la cámara, ¿cierto? Y están sirviendo. Y a veces cuando todo esto termina y el mensaje fue de bendición y la voz de la hermana Keila y del hermano Saulo fue tremenda bendición, y el hermano Joan se siente cuando pausa el piano, ¿cierto? Y son los más visibles. Pero ¿cuántos más están haciendo posible el servir a Dios? Está haciendo posible el hermano de bioseguridad, que seguramente no sale en ningún momento en las cámaras.
Está sirviendo al Señor el hermano que está en el área de seguridad y parqueadero y no sale en las cámaras. Ni siquiera se sabe su nombre muchas veces. Está sirviendo al Señor el hermano que está en cafetería, que está en proyectos, que está quizás con los panales de huevos, con los postres. Está sirviendo al Señor el hermano que hizo el aseo. Está sirviendo al Señor el hermano que hizo la labor de recepción, que abre la puerta, que está pendiente, si hablamos puntualmente de este momento, del área de desinfección. Yo creo que todos me están escuchando esta mañana, ¿cierto? Está sirviendo al Señor el hermano que está en recaudos y que quizás tampoco sabemos cuántas horas y cuánto trabajo de más tiene que hacer. Está sirviendo al Señor el hermano que está en la administración de la obra del Señor, que tiene que liderar, tomar decisiones para el orden del culto, para cuántas actividades. Está sirviendo al Señor el hermano que grabó el video, que hizo el programa para escuela dominical, que cantó el especial. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor? Y escúcheme, estamos honrando a Dios, pero estamos sirviendo sobre todo a nuestros hermanos. Porque yo quisiera entonces tener en cuenta que el texto dice que hacemos obra y trabajo de amor. Obra y trabajo de amor sirviendo al Señor a través de servirle a los santos sin detenernos. Es un trabajo continuo que hacemos para la gloria del Señor. Sirven al Señor los hermanos que están en el área de audiovisuales. Son los que hacen posible todo lo que sale a las pantallas. Amén. Aunque ellos no se ven. Quizás son como nuestros ojos. Vemos los ojos y el rostro de todos, pero no vemos nuestros ojos. Amén. Hermana Natalia, muchas gracias. Vea, aquí también llegó el vaso, no de agua de Mateo, sino el vaso de Gatorade. Todo esto es bendición y servicio al Señor. Amén. Yo no sé, algunos se ríen, pero es una verdad y es una realidad. Está sirviendo al Señor el ingeniero de sonido, ¿cierto? El que se gana los regaños. Mire, no está sonando muy duro. El pastor se oye con una voz robótica, ¿cierto? Todo esto es servicio a Dios. Estamos hablando de lo que hacemos para servir al Todopoderoso. Está sirviendo al Señor el hermano que mandó los 5,000 pesos o las 3 libras de arroz para ayudar a una familia necesitada. Está sirviendo al Señor el hermano que, a pesar de la escasez en su salario, dijo: voy a sacar mis 20,000 pesos para el voto. Está sirviendo al Señor, porque yo quiero decírselo, a veces se pensaría que el diezmo es simplemente para que el pastor se compre una caja de chiclets. Pero si alguien se ve obligado, escúcheme, en amor a servir a Dios y a contribuir para cantidad de cosas en la obra del Señor, es el pastor. Porque es el pastor el que sabe todo lo que falta, todo lo que no hay, todo lo que no podemos gestionar de una y de otra manera. Y usted honra a Dios, y todos uniéndonos para honrar al Señor, hacemos posible que la iglesia siga en un crecimiento, en un bienestar, en un avivamiento. ¿Para cuántos es importante ese servicio que hacemos todos al Señor sirviendo a nuestros hermanos? Alguien quisiera aplaudir al Señor Jesús. Yo creo que allá en la casa, a ver, hacia el vecino, diga: oiga, ¿qué está pasando? ¿Será que el Real Madrid está ganando? ¿Será que el Bayern Múnich? No, es que hay un creyente esta mañana sintiendo a Dios, escuchando la palabra del Señor en esta mañana. Grite: gloria a Dios. Sí que hablamos del servicio a nuestros hermanos. Sí que mi hermano y mi hermana, usted que tal vez ha podido llegar a considerar: no, es que yo quiero servir a Dios cuando esté en la presidencia de tal comité. Yo quiero servirle a Dios cuando me pongan de vocalista principal. Yo quiero servir a Dios cuando me pongan a predicar y el templo esté lleno. Yo no quiero predicarle a las bancas, no quiero predicarle a las sillas. Yo quiero decirle: Dios se maravilla en lo más sencillo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Por eso quiero entonces colocar algunas consideraciones. ¿Por qué el servir a nuestros hermanos es importante? Es tan importante que quiero hablar del ejemplo. ¿Quién nos llamó a servir a nosotros? Nos llamó a servir nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante para el Señor el servicio a nuestros hermanos, que Él fue el primero. Él dijo: yo me voy a hacer como ellos. Me voy a manifestar en carne para servirle a ellos de una manera directa. Gloria al Señor. Jesús vino a servir a los seres humanos. Y el texto bíblico, Él mismo lo declaró: no vino a ser servido. Escúcheme, Él es el maestro, Él es el sabio de sabios. Tenía unos pocos días de nacido, hermano Andrés, cuando ya lo adoraban como rey.
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Siendo niño ya era rey, porque no es cualquiera, es el rey de reyes y señor de los señores. Isaías tiene que decir: niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es cualquiera, es el Dios omnipotente. Pero le apasiona tanto el bienestar de los seres humanos que él dijo: un día me voy a poner a la altura de ellos. Es más, me voy a rebajar más que ellos. No me voy a hacer rey sobre ellos, me voy a hacer siervo de ellos, porque ellos me necesitan. Hermano Julio, el Señor Jesús vino a servirnos, porque para él es importante que alguien sirva al necesitado. Para él es importante que alguien se baje un poco y diga: estoy en posición de ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y qué importante que pudiéramos hacerlo. De hecho, yo le voy a invitar a usted que está en la transmisión: saque unos 5 minutos hoy y escríbale una palabra de aliento a un hermano de la iglesia. Y número 2, haga una llamada. Llame a alguien, no para cobrarle los tamales de hace 3 años. Llame hoy a alguien para saludarlo y decirle: estoy orando por ti. Demos una palabra de ánimo, una palabra de aliento que nos edifique, nos fortalezca, nos una a todos. Jesús entonces se hace hombre para servirnos. Y la palabra constantemente muestra situaciones especiales que son el ejemplo de Jesús. La Biblia dice que él observaba a la gente y tenía compasión de ellos. ¿Será que pudiéramos colocarnos los mismos lentes que Jesús, para que nuestros lentes nos permitan mirar con bondad, con amor, con compasión a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos? Alguien dirá: ese es el gritón, ese es el malacaroso, ese es el que tal vez todos rechazan. No, nos vamos a poner los lentes que nos permitan ver con compasión a los demás. Aleluya. Mientras los discípulos decían: vea, es mucha gente, y vinieron fue por comida, vinieron fue por el arroz con pollo, Señor, y hoy la cocina está cerrada, despáchelos, Señor. Hoy era día de ayuno, así que nadie trajo comida. Y el Señor dice: ellos tienen hambre. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dales vosotros de comer. Jesús interesado en que se sirva a las personas. Mirando la necesidad, alguien le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál era el querer de Jesús? Le dijo: yo quiero, sé limpio. Y fue limpio de su lepra. ¿Qué pudiéramos decir del ejemplo de Jesús, que se hace hombre para dar su ejemplo a cada uno de nosotros? Que veía paralíticos y los sanaba, que veía a ciegos y los sanaba, que sanaba hasta en los días en que la gente decía no se podía hacer nada. Sanaba hasta en día de reposo. Muestra el principio del amor, aleluya, porque pasa por encima de las barreras para servir a las personas que lo necesitan. Supera los paradigmas para servir. Pero la máxima demostración de amor, hermano Saulo, es que no solo dio dinero, no solo dio ministerio, no solo dio palabra, no solo dio enseñanzas, dio lo más sagrado que tiene una persona: la vida. Dio la vida para salvar a alguien. Yo no sé a cuánto se le tendrá que ir un poco de la vida. Podemos decir: es que estamos muy jóvenes, es que estamos muy interesados en nuestro proyecto de vida. Pero yo creo que servirle a Dios en este tiempo y servir a nuestros hermanos, a alguien tendrá que empezarle a costar hoy. Esto no es gratis, esto requiere sacrificio y requiere compromiso. Si Jesús dio la vida, ¿cuánto pudiéramos dar nosotros para servir a nuestros hermanos? Grite gloria a Dios. Yo no sé si en casa todavía me están escuchando esta mañana, pero es el mensaje que Dios me dio para dar a la iglesia esta mañana. Es necesario servir a nuestros hermanos. Es necesario disponernos para el bienestar de otros, cosas que tal vez otros no quieren hacer, pero Dios nos da el llamado para que nosotros podamos hacerlo según su misericordia. Damos consideraciones. La número 1 es que es tan importante el servicio para nuestros hermanos que Jesús mismo nos dio ejemplo. Otra razón importante del servicio a nuestros hermanos está en la función o en la razón de ser del sacerdote bíblico. ¿Sabe? La función del sacerdote era ser un intermedio, un mediador entre Dios
y los hombres. La función del sacerdote entonces estaba allí, aleluya, enfocada en el bienestar de quienes no lograban un bienestar por sí mismos. Aleluya. Dios resaltó la importancia de suplir la necesidad del necesitado. Y hemos hablado, mis hermanos, hemos hablado mucho de lo bonito que se veía el sacerdote. Hemos hablado de lo bonito que se ve el uniforme. ¿Cómo era el uniforme o el vestido? Perdón, hablo de uniforme, pero es un vestido honroso. ¿Cuántos hemos hablado del vestido tan hermoso del sacerdote y del levita y de todos los que servían? Vestiduras blancas, en el sumo sacerdote 12 piedras preciosas, una lámina de oro con una inscripción, una pulcritud, una belleza, una limpieza. Pero a ellos también les tocaba agarrar la leña. También les tocaba partir las brasas. También les tocaba degollar los corderos, los bueyes. Les tocaba allí participar, untarse de sangre. Les tocaba el trabajo tremendo. Bendito sea el Señor. Y cuando terminaban su día de trabajo, me imagino, terminaban rendidos, cansados, partidos su cintura, terminaban en un oficio tremendo, aleluya. Tenían que purificarse, pero también habían visto lo bonito, y es que en medio de su servicio, y tal vez de estar un poco sucios en la manipulación del sacrificio, del holocausto, de la ofrenda, de la leña, todo lo que pasaba, habían visto también la gloria de Dios. El fuego había subido a través del altar del sacrificio, y Dios había perdonado a alguien. Dios había restaurado la vida de alguien. Yo no sé si usted se pueda gozar, porque usted, a través de servir a Dios, vas a volver a ver a alguien que está desanimado nuevamente con nuevas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Vas a decir: me tocó madrugar mucho, me tocó llegar tarde a la casa. Algunos se mojaron esta semana, y no ha sido algo de esta semana solamente. Muchos se han sacrificado. Algunos llegan sin desayunar. Alguien dice: me tocó posponer el almuerzo, me ha tocado hacer tantas cosas, me tocó hasta prestar para el taxi cuando no lo tenía. Cuántas cosas toca hacer, pero Dios te usó, y esta iglesia sigue preparándose. Dios sigue santificando los que nos vamos a ver un día en el cielo. Vale la pena servirle a Dios. Tú eres un intermediador que atrae bendición para otros. Grite gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Está inspirado en la necesidad de atender necesidades espirituales. Y escúcheme, también necesidades no espirituales. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de las personas? ¿Será solo la parte espiritual o será la parte material también? Ya habían 12 apóstoles. Pero Hechos capítulo 6, el versículo 3. Yo quiero ir avanzando, porque si no, vamos a dejar quizás medio el mensaje. Pero es importante tener estas consideraciones en cuenta. Hechos el capítulo 6, versículo 3 trae un planteamiento cuando los apóstoles se dan cuenta que hay otras necesidades que atender también. Hay necesidades que no se ven quizás en el culto, en el momento en que estamos cantando. Hay necesidades allá en la casa, hay necesidades en otros escenarios. Y por eso Hechos 6, el versículo 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escúchenme, aún esas áreas no son áreas que se subestiman, siguen siendo áreas de altura. Yo quiero recordarle, hermanos que están en recepción, hermanos que están en recaudos, hermanos que están en parqueadero, hermanos que algún día, quizás por hacer una venta o un almuerzo, no pudieron estar en la dominical, no pudieron estar en la vigilia, no pudieron estar en un programa. Alguien le tocó ir a hacer un mercado y se trasnochó, le tocó una tremenda madrugada. Y usted puede decir: sí, y parece que lo importante es la labor del apóstol Pedro solamente. No, aquí viene a colación que Dios permite también el llamamiento de hermanos que, aunque no había lugar para ellos en la plataforma, habían solo 12 sillas, 12 apóstoles, y cada silla ya tenía su nombre y decía Pablo, Pedro, Jacobo, Andrés, Santiago, Judas.
Ya estaban los nombres. Pero hay otros lugares donde servir. Y esos que ya habían hablado en lenguas en Pentecostés, esos que habían saltado, danzado, esos que habían visto la gloria de Dios, a ellos también el Señor les dijo: vengan, que ustedes también hacen parte del servicio. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, aleluya, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Servir a nuestros hermanos es una bendición. Es un privilegio, es un tremendo honor. Gloria al Señor Jesús. Hablaba acerca del vaso de Gatorade, y hablemos de una cuarta razón. El dar un vaso de agua se pone como ejemplo de la importancia de servir a uno de nuestros hermanos y su recompensa. Bueno, es el momento de aprovechar el vaso, ¿cierto? Mateo, el capítulo 10, el versículo 40 hasta el versículo 42. Aleluya. Mateo, el capítulo 10, el versículo 40 al 42. Y antes de leerlo, yo quiero expresar lo siguiente. Yo siento que el Espíritu Santo está necesitando nuevos obreros en Calima. Gracias a Dios por esos amenes. Dios les bendiga. Siento que el Espíritu Santo está necesitando aquí en Calima nuevos obreros. Alguien que le diga: Señor, yo alguna vez serví, Señor, anhelo volver a servir. Señor, estoy sirviendo, pero todavía me quedan unas horas más que te puedo ofrendar para servirte a ti. Yo siento que el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor hoy necesita escuchar una voz. Yo no sé si desde lo más profundo, y así usted no grite hoy, pero si en su corazón sucede, eso es lo que necesitamos, que desde el corazón alguien hoy diga: heme aquí, Señor, envíame. Oh, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Heme aquí, envíame, envíame a mí. ¿Sabe? Mateo 10, 40 al 42 nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Aleluya. El día que usted recibe una visita, así sea virtual, el día que usted recibe una llamada de un hermano que de pronto siempre llama, usted dirá: siempre llama a molestar. El día que usted acepta esa llamada para escuchar el caso, la queja, la solicitud, usted le está sirviendo a Dios. Usted está recibiendo a Dios. En otras palabras, parece que me voy a meter en problemas. El día que yo rechazo la llamada, rechazo la visita, rechazo la ayuda, rechazo el comentario, rechazo la actitud de un hermano y de una hermana. Si recibir a un hermano es recibir a Dios, rechazar a un hermano, ¿qué será? Voy a dejar esto ahí, que no estaba en el libreto. Y ojalá todos los hermanos que se conectan a las dominicales y a las transmisiones no se vean solo un pedacito, hermano. Usted no se quede viendo 5 minutos. Bueno, eso es, ¿cómo pudiéramos decirlo? Eso es mordisquear el culto. Cuando Dios tiene es un potaje completo. La alabanza, la oración, el que participes, el que te sientas parte de la iglesia, que si dijeron vamos a colectar la ofrenda, no se desconecte. Pasa en los noticieros, ¿cierto? Vamos a comerciales y no se muevan, que ya regresamos. Usted no debe cambiar de canal. Usted debe seguir, porque el culto es completo. Hermano Raúl podría hablarnos algún día más de esto, pero cuando se habla del Cordero Pascual, la Biblia dice que debía comerse completo, no la parte que más nos gustaba. Y a veces solo estamos cuando el coro nos gusta. A veces estamos solo cuando el pianista es el pianista de nuestro estilo. A veces estamos en el culto cuando lo hace la directiva tal. A veces estamos cuando dirige tal persona, cuando predica tal persona. La alimentación, el plato, el culto es para Dios y de Él hacemos parte todos. El culto estuvo feo, dicen algunos. ¿Y qué tal estuvo el culto que tú hiciste? Ese mismo culto que tú hiciste también estuvo feo. Porque ahí no manda el pastor, ahí no manda el diácono, ahí no manda el de intercesión, ahí no manda el de jóvenes. No, Señor, ahí manda usted. ¿Qué culto le hizo usted ese día a Dios que usted dice que el culto estuvo feo? Parece que estamos dilatándonos, pero hablamos de verdades y realidades. Si entraste tarde, mi hermano, al culto, yo le invito para que te veas todo lo que falta.
Pero luego devuélvete y gózate el resto de la programación, porque hay alabanza, hay oración, hay clamor a Dios. Eres parte integral del pueblo de Dios. Grite gloria a Dios. Por eso estamos leyendo Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, escuche esto que es bonito, recompensa de profeta recibirá. ¿Usted sabía eso? Aleluya. Vamos a decir esto y quizás, voy a mencionar a otro nombre, no voy a decir el que iba a mencionar. Pero supongamos que aquí Dios nos da la bendición de tener nuevamente al misionero de Japón. Gloria a Dios, ¿cierto? Al misionero de Japón predicando en una tremenda dominical. Y él fue el que dio el mensaje y él es el que se lleva de alguna forma el reconocimiento. Y a mí lo único que me dijeron fue: tráigale un vaso de agua al predicador. ¿Quién tiene más recompensa? Porque esto está tremendo. El texto está diciendo que el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Hermano Saulo, analice eso. Hay una recompensa para alguien porque predicó, pero el que atendió bien al predicador el texto me está diciendo que se le va a dar la recompensa también del que estaba predicando. Entonces, mis hermanos, volvamos a amar la obra del Señor. Hermano Andrés, Dios va a premiar tu trabajo. Hermano Alexis, Dios va a premiar tu trabajo. Y entiende que hoy Dios nos está invitando a servir con amor, con dedicación. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Gloria al Señor. Johancito, si Jesús está aquí, aleluya, ¿tú cómo le hablarías? Amén. Y resulta que estamos de alguna forma representando al Señor, porque el que recibe a Jesús, aleluya, o el que recibe a uno de nuestros hermanos está recibiendo a Jesús. Quisiera que Dios realmente nos lleve a reflexión en esta mañana. Dios nos lleve a tomar, a personarnos de esta palabra esta mañana. El texto dice: el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto se está colocando especial, sabroso, gloria a Dios. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Usted quisiera empezar a hacer las cosas mejor para Dios? ¿Quisiera empezar a hacer mejor las cosas para los siervos del Señor? Amén. ¿Usted quisiera entender que estamos sirviéndole a Dios? Hermano y hermana, el día que a usted le tocó barrer el templo, entienda que le está sirviendo a Dios. Y entre más excelente lo haga, no es porque el pastor lo vea, no es porque la junta local se enojó, no, es porque le estamos sirviendo a Dios. Aún en términos de desinfección, yo quiero decirle al que le tocó la desinfección: el día que tú desinfectaste todo, entiende lo que estás honrando a Dios, porque incluso estás evitando un problema para otro. Yo no sé a dónde me metí hoy. Parece que el pastor amaneció enojado, ¿cierto? ¿Con quién pelearía esta semana el pastor? Pero son consideraciones. Razón número 5: la importancia del servicio a nuestros hermanos. La declaración de Jesús en el juicio de las naciones muestra cuánto dimensiona Dios el que atendamos la necesidad, que para nosotros sea importante la necesidad de los demás. Mateo 25, 37 al 40. Yo quiero ir allí tomándome el tiempo que necesito. Mateo 25 del versículo 37 al 40. La palabra nos dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor. Aleluya. Yo creo que usted tiene su Biblia en casa, mi hermano y mi hermana. Hay forma de ver aquí la proyección de los versículos a través de nuestras pantallas, pero la Biblia está en su casa para que tome el antes, el después, para que usted todavía tenga una libreta de apuntes en casa. Estos son los versículos que dieron en la escuela dominical. Voy a volver a leer, voy a volver a alimentarme de la palabra, voy a edificarme más. Fue lo que Dios le dio al pastor, pero quizás Dios te puede dar mucho más. La palabra dice: los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey, aleluya. Yo siento que el rey le quiere hablar esta mañana a alguien. Yo siento que el rey quiere decirle: hijo mío, siervo mío, no estás perdiendo tu tiempo, me estás sirviendo a mí. Yo estoy tomando nota de todo cuanto haces. Estoy incrementando tu recompensa. Vas por la medalla de oro, vas por la corona, vas por la recompensa. Yo espero esto, aleluya. No sé si el llamado al cielo se dará en tiempos de COVID o en tiempos de pospandemia, no lo sé. Pero que cuando llegue el llamado, aleluya, tú puedas recibir tu diploma en el cielo, tu corona en el cielo, tu medalla en el cielo. Serviste a Dios y serviste a los santos. Respondiendo el rey les dirá: de cierto que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tuve sed, o alguien tuvo sed y le disteis de beber. Alguien estuvo en posición de ni siquiera poder orar y tú oraste por él porque él no podía. Alguien no podía venir al culto y tú le diste la palabra de ánimo que necesitaba. Alguien estaba en problemas, tú atendiste su necesidad. Cuando a uno de estos mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Y demos gloria a Dios. Quiero ir entonces culminando. Hay dos razones más, aleluya. Y es que en la importancia de servir a nuestros hermanos se incluye también la hospitalidad. Hebreos el capítulo 13 versículo 1 y 2. Hebreos 13, el versículo 1 y 2 nos dice la palabra: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal, en otras palabras, el amor para nuestros hermanos. Y luego dice: y no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué será practicar la hospitalidad? La hospitalidad es esa buena acogida, esa buena atención, es un buen servicio. Es que en condiciones normales donde no dan un vaso de agua, se le da. Atender de la mejor manera, ponerse en el lugar del otro. No os olvidéis de la hospitalidad. Y esto nos debería llevar a situaciones que al menos conocemos, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quizás hayan otras muchas referencias bíblicas, pero una de ellas en cuanto a la hospitalidad fue la hospitalidad de Lot, que la Biblia dice que llegando los varones en Génesis 19 a una ciudad tan inhóspita, tan cruel, tan llena de maldad como Sodoma, Lot se encargó de proteger, de recibir, de hospedar en casa a los ángeles. Hoy se debe seguir practicando la hospitalidad, el amor unos por otros, aunque no sea por un mérito, sino porque demostramos amar a Dios. Gloria al Señor. Y séptima razón, el servicio a Dios enfocado en servir a nuestros hermanos hace parte del amor fraternal que nos une como hermanos. Quiero leer Juan 21:15, que es de esos versículos que a mí me llama la atención, me agrada. Juan el capítulo 21, el versículo 15. Es un momento tremendo, crucial en la historia entre Jesús y los discípulos. Jesús está a punto de partir. Y parece que Jesús alguna vez se preocupó porque como que decía: oiga, estos son los que me van a reemplazar. Como cuando alguien dice: quedó la cuota muy arriba. El liderazgo que hizo tal hermano en la presidencia fue muy tremendo. El que lo reemplace tiene que ir igual o mejor. Y el Señor como que dice: oiga, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a estar a la altura? ¿Cuándo van a estar preparados para reemplazarme? Ustedes son los que van a seguir predicando. Ustedes van a ser los que seguirán anunciando y haciendo milagros en mi nombre. Y el Señor está quizás a unos pocos días u horas de ascender al cielo. Aleluya. Y quiere delegar algo a uno de sus discípulos. Y Juan 21:15 dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y esto es lo tremendo. Miren la pregunta, hay dos cosas. Una, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y la segunda, ¿el amor que tú me tienes es realmente superior al de todos los demás? Porque es que nos limitamos a lo que hacen los demás. Yo llego tarde porque todos llegan tarde.
Yo voy cada 15 días porque los demás van cada 15 días. Dios está buscando un Pedro hoy. Aleluya. Dios está buscando un Pedro hoy. La pregunta de Jesús no es solamente me amas, sino me amas más que todos estos. Bueno, Julio, imagínese una dominical aquí con 150 hermanos. Dios nos va a dar esa bendición. Pero algún día llegará el Señor diciéndole: Javier, ¿tú me amas más que todos esos 150? O le dirá a Angie, ¿me amas más que todos esos 150? Porque el día que Dios le pregunta a alguien, ¿me amas más que todos ellos?, Dios le va a dar a ese, le va a dar más que a los demás. El que más ama, más recibe. Quiero que usted se quede con esto esta mañana. El que más ama, más recibe. Y el Señor hace la pregunta y dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando la persona se está comprometiendo con el Señor, porque Pedro podría haber dicho: no, Señor, yo no te amo, ya usted sabe que yo la embarré, así que conmigo no cuente. Y Pedro le dice: tú sabes que te amo. El Señor le entrega un cargo. Yo siento que el Señor estaba nombrando ese día, estaba ratificando cargos. No el cargo del semestre, un cargo especial. Y le dice: Pedro, a partir de hoy te entrego este cargo. Serás el pastor de mis corderos. Y es tremendo porque cuando a uno le dicen dos veces la misma cosa, es bravo, ¿no? Usted le dicen una sola vez, pues bueno. Pero llega el momento donde usted le vea, llamo para recordarlo. Usted, uy, esto es importante, están pendientes. ¿Sabe cuántas veces Jesús le preguntó lo mismo a Pedro? No fue una, no fueron dos, fueron tres. Aquí hablamos de la inversa. Fueron 3 veces. Y en algunas de ellas, como para reiterar que había un llamamiento serio, en alguna de ellas le dice: mis corderitos. O sea, ni siquiera vamos a hablar de las ovejas, que son más fáciles de llevar, sino que está encargando absolutamente todo su rebaño. Yo quiero decirle, hermano y hermana, que Dios llamó a ser parte de la membresía en Calima, la mejor iglesia. El día que Dios te llame a servir, no te está llamando a servir en cualquier parte ni en cualquier cosa. Dios te está entregando algo de mucha bendición, de mucha responsabilidad, de mucho compromiso. Así que si recibes el cargo, si recibes el llamamiento, si Dios te pone a hacer algo, vamos a pensar, vamos a considerar a partir de ahora cómo vamos a servir. ¿De qué manera nos vamos a entregar? Porque estamos sirviendo es a Dios. Estamos apacentando los corderitos, las ovejas, la grey del Señor. Y Dios, por tú hacer esa tarea, te va a recompensar en el reino de los cielos. Te va a bendecir, te va a sustentar. Aleluya, va a tener tu nombre dentro de aquellos héroes, esos fieles al Señor. Aplaude al Señor y dígale: Dios, necesito esas fuerzas, esa pasión, esa llama, ese mover de tu Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y lo enfatiza tanto que dice: mire, ustedes que me van a servir, ustedes que van a ser mis discípulos, apréndanse a amar unos a otros. Hay algo que recién pasa. Aleluya. Jesús ha puesto una señal de lo que es servir, de lo que es entender cómo servimos. Hay que rebajarnos, ponernos por debajo de los demás. Lo puso a través del ejemplo de lavar los pies. El que lava los pies es menos que los demás. Y lo hizo el maestro. Y aquí nos va tocando por turnos. Yo lo siento así, que cuando tú vas a servir, te tienes que poner por debajo de la línea de los demás. Vas a lavar los pies de otros, vas a atender a otros que lo necesitan. Y lo vamos a hacer a través de la ley del amor. Y quizás el que no quepa dentro de esa ley del amor terminará saliendo. Porque en medio de todo este escenario, aunque eran 12, hubo uno que se fracturó. Jesús estaba hablando del amor, estaba hablando de la hermandad, de la fraternidad. Y dice la Biblia que se conmovió su espíritu y dijo: uno de vosotros, y el que come en mi mismo plato, me va a traicionar. Y salió, traicionó al maestro. Y luego el Señor tiene que decir: ¿saben?
para que esto no nos vuelva a pasar. No nos vamos a volver a traicionar, no nos vamos a volver a vender unos a otros. Nos vamos a amar unos a otros de aquí en adelante. Vamos a apoyarnos de verdad los unos a los otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Estoy convencido en esta mañana que si amamos los unos a los otros, nos será más fácil servir, nos será más fácil darlo todo para la gloria de Dios. Yo quiero pedirles, vamos a invocar el nombre de Jesús en esta hora.